tu esqueleto no hace ruido, imagina escuchar, en el silencio de la noche, un crujido lento dentro de tu propio cuerpo. No en las articulaciones, no en la espalda, adentro, en el hueso mismo, como algo que crece donde no debería poder crecer. Los médicos ven las placas y dicen, no hay nada anormal, pero el sonido sigue ahí, cada noche, más profundo, más adentro. Este es el caso de Andrés. Andrés tenía 46 años y llevaba 20 trabajando como arquitecto en Rosario, cuando escuchó por primera vez el sonido que cambiaría todo. Era tarde. Pasada la medianoche, el estudio en silencio, solo la lámpara encendida sobre los planos extendidos en la mesa, el olor a café frío y a papel de impresora. Andrés estiraba el brazo para alcanzar un lápiz cuando lo oyó, un crujido, sordo, lento, que venía de adentro de su antebrazo, no del codo, no de la muñeca, del hueso mismo, en algún punto intermedio que no tenía nombre en el lenguaje cotidiano del cuerpo. Lo ignoró. Los huesos crujen, las articulaciones protestan después de horas en la misma posición. Recogió el lápiz, siguió trabajando. 3 horas después, en la cama, con la ciudad de Rosario respirando afuera en el calor húmedo de febrero, volvió a escucharlo. Esta vez en la tibia izquierda, ese mismo crujido sordo, deliberado, que no correspondía a ningún movimiento que él hubiera hecho. Andrés se quedó inmóvil en la oscuridad, escuchando. El crujido duró 4 segundos. Luego el silencio volvió, tan completo que el propio latido del corazón sonó demasiado fuerte. Andrés puso la mano sobre la tibia, la piel tibia bajo los dedos, el hueso quieto, pero algo dentro de él, algo que no era pensamiento sino instinto, le dijo que lo que acababa de escuchar no era el cuerpo acomodándose, era otra cosa, acomodándose dentro de él. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. El caso de Andrés tiene algo que ningún médico supo explicar, y la respuesta que encontró es peor que la enfermedad. El traumatólogo del sanatorio privado de Rosario era un hombre directo, de esos que no pierden tiempo en rodeos. Ordenó radiografías de las zonas que Andrés señaló: antebrazo derecho, tibia izquierda, fémur. También una densitometría ósea completa, porque la descripción de los síntomas, crujidos internos sin movimiento aparente, le hizo pensar en pérdida de masa ósea, en microfracturas, en algo que la imagen pudiera mostrar. Andrés esperó en la sala de espera con el ruido del aire acondicionado sobre la cabeza y el olor plástico y neutro de todos los sanatorios del mundo. Miraba sus propias manos sobre las rodillas, tratando de sentir si había algo diferente en los huesos debajo de la piel. Los resultados llegaron en 48 horas. Las placas mostraban una estructura ósea perfectamente normal para un hombre de su edad, sin fracturas, sin lesiones, sin pérdida de densidad. El traumatólogo revisó cada imagen con Andrés presente, señalando con el bolígrafo las zonas que él había indicado. Nada, todo exactamente donde debía estar. El diagnóstico: crepitación articular de origen funcional. Sonidos óseos, sin causa patológica identificable. Frecuente en hombres mayores de 40, con actividad sedentaria prolongada. Andrés manejó de vuelta al estudio en silencio. Esa noche, mientras revisaba planos con la ciudad afuera hundiéndose en el calor de la madrugada, escuchó el crujido nuevamente, esta vez en 2 lugares simultáneamente, el antebrazo y una costilla, como si algo se estuviera expandiendo. El problema con el crujido era que solo Andrés podía oírlo. Lo intentó varias veces, con su mujer, con su socio, con su hermano que vino a visitarlo desde Buenos Aires. Se quedaban en silencio, la oreja casi pegada a la zona que él señalaba, esperando. Nada. La piel bajo sus dedos quieta, el hueso mudo para todos los demás.
Pero cuando Andrés estaba solo, cuando el mundo exterior bajaba el volumen hasta casi desaparecer, el crujido era perfectamente audible, nítido, imposible de confundir con otra cosa. Empezó a llevar un registro en el teléfono, notas de voz grabadas en el momento exacto en que ocurría. Intentó capturar el sonido, nunca lo logró. El micrófono no registraba nada, aunque él lo sentía resonando dentro del hueso, como una frecuencia que su cuerpo recibía, pero que los instrumentos no alcanzaban. Lo que sí registró fue el patrón. El crujido ocurría siempre en el mismo horario, entre la 1 y las 3 de la madrugada. Nunca durante el día, nunca en la tarde, nunca en la noche temprana. Solo en ese intervalo de oscuridad profunda donde Rosario se quedaba en silencio y Andrés y el sonido quedaban solos. Y la geografía del crujido se estaba expandiendo. En la primera semana, antebrazo y tibia. En la segunda, costillas y clavícula. En la tercera semana, mientras Andrés yacía inmóvil en la oscuridad con los ojos abiertos, el crujido llegó por primera vez al cráneo. Lento, circular, como una raíz buscando espacio. El médico de cabecera derivó a neurología cuando Andrés mencionó el crujido en el cráneo. El neurólogo del hospital provincial era joven, meticuloso, del tipo que anota todo y no descarta nada antes de tener los datos completos. Ordenó una resonancia magnética de cerebro y columna, un electroencefalograma y análisis de sangre con marcadores inflamatorios y autoinmunes. Andrés pasó por cada estudio con la paciencia agotada de alguien que ya sabe lo que va a encontrar. Las máquinas zumbando alrededor de su cuerpo, el frío de la sala de resonancia, el olor a plástico esterilizado. Se preguntaba si alguno de esos instrumentos podía capturar lo que él sentía cada noche. Entre la 1 y las 3, no podían. Los resultados: sin lesiones cerebrales, sin actividad eléctrica anómala, sin marcadores de enfermedad autoinmune o inflamatoria. Un cerebro y una columna perfectamente normales, alojados en un cuerpo que, según todos los instrumentos, no tenía nada malo. Pero en la última consulta, cuando el neurólogo revisaba los resultados con Andrés frente a frente, le hizo una pregunta que los anteriores no habían formulado. ¿El sonido tiene dirección? ¿Se mueve de un lugar a otro o aparece en puntos fijos? Andrés lo miró. Se mueve, respondió. Siempre va hacia arriba. El neurólogo escribió algo en la ficha. Luego levantó la vista. ¿Hacia arriba desde dónde? Andrés pensó un segundo. Desde los pies, como si subiera. El neurólogo cerró la ficha sin decir nada más y derivó a un especialista cuyo nombre Andrés no había escuchado nunca. El doctor Villafuerte no era médico en el sentido convencional. Era biólogo especializado en estructuras de crecimiento orgánico, con cátedra en la Universidad Nacional de Rosario y una línea de investigación que sus colegas describían con una mezcla de respeto y incomodidad, como el estudio de lo que crece donde no debería. Había trabajado durante años en casos de calcificaciones anómalas, de tejido óseo que aparecía en lugares donde el cuerpo humano no lo produce, de estructuras que la medicina catalogaba como errores del desarrollo, pero que él consideraba algo diferente, algo con lógica propia. Recibió a Andrés en su oficina de la universidad. Estantes hasta el techo llenos de modelos anatómicos, imágenes de escáneres enmarcadas en las paredes, el olor denso a formol y a libros viejos. Escuchó el caso completo sin interrumpir, con los dedos entrelazados sobre el escritorio y los ojos fijos en Andrés, con una atención que se sentía física, como una presión suave. Luego pidió ver todos los registros de audio del teléfono. Andrés se los mostró. El biólogo los escuchó uno por uno con los auriculares puestos y la cabeza inclinada. En ninguna grabación se oía nada. Pero Villafuerte escuchó cada una hasta el final, antes de pasar a la siguiente. Cuando terminó, se quitó los auriculares despacio. «Necesito hacerle una pregunta», dijo. «Y necesito que piense bien la respuesta antes de darla. ¿El sonido duele?». Andrés tardó en responder. «No».
dijo finalmente. No duele, pero cada vez que lo escucho, tengo la sensación de que algo está ocupando más espacio del que tenía antes. Villafuerte asintió lentamente, como si eso confirmara exactamente lo que temía. Suscríbete y activa la campana. Lo que el doctor Villafuerte le mostró a Andrés en la segunda mitad de este caso no aparece en ningún manual de medicina. Villafuerte tenía acceso a un tomógrafo de alta resolución que los hospitales convencionales no usaban para casos como el de Andrés. Un equipo diseñado para estudiar microestructuras óseas, capaz de detectar variaciones de densidad menores a 1 milímetro. El tipo de máquina que se usa para investigación, no para diagnóstico clínico. El tipo de máquina que ve lo que las placas comunes no alcanzan a mostrar. El estudio duró 2 horas. Andrés dentro del tomógrafo, el ruido rítmico y mecánico envolviéndolo, el techo blanco a 20 centímetros de su cara, tratando de no moverse mientras pensaba que si había algo dentro de sus huesos, esa máquina iba a encontrarlo. La encontró. Villafuerte le mostró las imágenes 3 días después, con la misma calma cuidadosa con la que había escuchado los audios. En las secciones transversales de la tibia izquierda, del antebrazo derecho y de 3 costillas, había estructuras, filamentos, delgados como hilos, ramificados, que recorrían el interior del tejido óseo compacto, siguiendo los canales de Havers, los mismos canales por donde circulan los vasos sanguíneos del hueso. Estructuras que no eran vasos, que no eran nervios, que no eran nada que Villafuerte pudiera identificar con certeza, pero que tenían una característica que lo perturbaba sobre todas las demás. Eran más largas en las imágenes de ese día que en las del escáner de la semana anterior. Habían crecido. Villafuerte le explicó lo que sabía con la honestidad de alguien que prefiere la incomodidad de la verdad incompleta a la comodidad de una mentira tranquilizadora. Las estructuras que había encontrado en los huesos de Andrés tenían morfología similar a hifas, los filamentos que forman el cuerpo de los hongos, pero ningún hongo conocido colonizaba tejido óseo compacto de esa manera, sin inflamación, sin respuesta inmune, sin síntomas sistémicos, sin fiebre, sin dolor, sin nada que el cuerpo de Andrés hubiera registrado como amenaza. Era como si lo que creciera dentro de él no fuera reconocido como extraño, como si perteneciera ahí. Lo que más perturbaba a Villafuerte era el patrón de crecimiento. Las estructuras no se expandían al azar, seguían una dirección consistente. Subían, desde los huesos de los pies hacia los de las piernas, desde las piernas hacia las costillas, desde las costillas hacia la clavícula, hacia el cráneo. Andrés escuchó todo esto sentado frente al escritorio lleno de modelos anatómicos, con las manos quietas sobre las rodillas, y el sol de la tarde entrando oblicuo por la ventana y poniendo luz dorada sobre las imágenes de su propio esqueleto colonizado. Le preguntó a Villafuerte cuánto tiempo tenían. El biólogo miró las imágenes antes de responder. Si el ritmo de crecimiento se mantiene, calculó en voz alta, las estructuras llegarían a la base del cráneo en aproximadamente 4 meses. ¿Y después?, preguntó Andrés. Villafuerte no respondió de inmediato. Eso es lo que necesito entender antes de que lleguemos ahí. 3 semanas después de la consulta con Villafuerte, Andrés se despertó a la 1:17 de la madrugada. No por el crujido. Esa noche había 2 sonidos. El primero era el de siempre. El crujido lento y sordo en los huesos, más fuerte que nunca, resonando desde la tibia hasta el pecho con una intensidad que ya no le cabía en el pecho, de que era solo un sonido. El segundo era diferente, más suave, más alto en frecuencia, casi un susurro orgánico, como el rozamiento de algo muy delgado contra algo más duro. Venía del cráneo. Andrés se sentó en la cama, la habitación a oscuras, el calor de febrero pegándose a la piel.
su mujer dormida a su lado sin escuchar nada. Puso los dedos sobre el cráneo con cuidado y sintió algo que no había sentido antes. Una vibración mínima, como el zumbido de una cuerda muy tensa tocada apenas, desde adentro del hueso hacia afuera, transmitiéndose a través del cráneo hasta las yemas de sus dedos. Andrés bajó las manos despacio. Se quedó sentado en la oscuridad durante 1 hora sin moverse, escuchando los dos sonidos trabajar en paralelo, preguntándose qué pasaría cuando llegaran al mismo punto. A las 2:43 ambos sonidos se detuvieron al mismo tiempo. El silencio que quedó era diferente al de antes. Era el silencio de algo que había terminado de hacer lo que estaba haciendo. Por esa noche, el biólogo pasó 3 semanas buscando casos similares en archivos médicos, bases de datos de investigación y literatura científica de los últimos 150 años. Encontró 4. El primero databa de 1887, documentado por un médico de campo en la provincia de Tucumán, que describía a un paciente con crujidos óseos nocturnos y estructuras filamentosas encontradas en la autopsia. El médico las había atribuido a una infección fúngica atípica y cerrado el caso. El segundo era de 1943, un soldado argentino tratado en un hospital de campaña que reportaba los mismos síntomas y cuya historia clínica terminaba abruptamente sin diagnóstico final. El tercero y el cuarto eran más recientes. 2 pacientes de la década del 90, uno en Córdoba y otro en Mendoza, ambos con el mismo patrón de crecimiento ascendente, ambos derivados a psiquiatría cuando los estudios convencionales no encontraron nada. Ambos habían dejado de reportar síntomas de manera abrupta, no porque se hubieran curado, porque habían dejado de hablar. Los registros de ambos mostraban el mismo cambio en las últimas consultas documentadas. Los médicos lo describían de maneras distintas, pero con el mismo fondo. Un distanciamiento, una calma nueva que no parecía resolución, sino ausencia. Como si algo que los hacía completamente ellos mismos hubiera sido reemplazado por algo más tranquilo y más vacío. Villafuerte llamó a Andrés esa noche. Le dijo que necesitaba verlo al día siguiente y que si durante la noche el sonido llegaba al centro del cráneo, tenía que llamarlo de inmediato, a cualquier hora. Han pasado 22 meses. Las estructuras filamentosas que Villafuerte encontró en los huesos de Andrés dejaron de crecer en el mes 4, exactamente cuando el biólogo había calculado que llegarían a la base del cráneo. Los escáneres de seguimiento mostraron que seguían ahí, intactas, pero sin avanzar, como algo que encontró su punto de equilibrio y decidió quedarse. Los crujidos nocturnos desaparecieron al mismo tiempo. Andrés volvió al trabajo. Sigue en el mismo estudio de arquitectura de Rosario, con los mismos planos sobre la misma mesa, la misma lámpara encendida hasta tarde. Sus socios dicen que está bien, que rinde igual que antes. Su mujer dice algo diferente cuando se lo preguntan personas de confianza. Dice que Andrés duerme diferente, que antes se movía en la cama, que tenía ese peso cálido de los cuerpos que descansan de verdad, que ahora duerme completamente inmóvil, sin moverse, sin sonidos, como alguien que no sueña, o como alguien que sueña cosas que no tienen traducción humana. Andrés habla del periodo de los crujidos con una serenidad que a Villafuerte todavía le resulta más perturbadora que los propios síntomas. Sin angustia, sin rastro de lo que vivió, como si ese tiempo perteneciera a una persona que ya no existe del todo. Lo que crecía dentro de sus huesos sigue ahí. 22 meses después, quieto, enraizado, parte ya de su estructura más profunda, y Andrés duerme, completamente inmóvil, cada noche, sin hacer ningún sonido. Suscríbete y activa la campana. El siguiente caso del Clúster 2 llega desde México, y lo que este paciente sentía pudriéndose dentro de él fue documentado por sus propios médicos antes de que dejaran de hablar del caso para siempre.